Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esto que se llama De Ficciones, su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop. El día de hoy estamos de regreso con el podcast sobre películas y en esta ocasión vamos a hablar de 4 en total que desde nuestra perspectiva tienen mucha más similitud y mucha más relación con la película de Cloverfield que las películas que originalmente componen esta saga. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de 4 películas que pudieron haber sido una mejor Cloverfield. Y para acompañarme en este programa, pues tenemos aquí al buen Boss. ¿Cómo está? Hola. Y bueno, vamos a empezar. Empecemos recapitulando de manera breve y rápida porque ya hicimos un podcast sobre Cloverfield en el que abordábamos las 3 películas que integran el universo. La primera de ellas, que es Cloverfield, así nada más, que fue estrenada en el año 2008 y que representó un regreso del cine de grandes monstruos a pues la producción norteamericana y que su principal característica, y es como la esencial que vamos a tomar en cuenta para unirla con estas otras películas de las que vamos a hablar, es que se trata de una situación en la que todo está aparentemente normal y un monstruo del que no sabemos absolutamente nada, simplemente llega y con su sola presencia pues empieza a aterrorizar a todos los habitantes, en este caso de Nueva York, y pues hace destrucción y toda clase de problemas que empieza a causar ahí. Y bueno, la película está contada desde una perspectiva del metraje encontrado, el found footage, en el que vemos la cámara en mano y nosotros somos un personaje más, ¿no? En este caso, del personaje que va filmando todos los eventos de estos protagonistas, ¿no? Que tratan de sobrevivir a este monstruo. Ahora bien, Cloverfield tuvo bastante fama, es una película importante, yo creo que podríamos considerarla como una película de culto ya, bastante apreciada por sus fans, pero no tuvo directamente ninguna secuela o nada que se anunciara como que iba a continuar. En la película pues no termina como tal. No se deja un final claro si el monstruo muere, desaparece, se va o sigue ahí destruyendo el mundo. Entonces, al dejar este final abierto, pues tenía múltiples posibilidades, además del universo expandido que fueron agrandando los fans y del que ya habíamos hablado en el podcast que hicimos específicamente sobre esta película. Pasaron los años y para 2016 se estrena la segunda película de esta saga, que era anunciada así como una secuela y que fue nombrada como 10 Cloverfield Lane. En ella nosotros esperábamos como una continuación de pues lo que habíamos visto en Nueva York, de los sucesos, a lo mejor en otra parte, a lo mejor ahí mismo, pero esperábamos que fuera como una continuación directa, ¿no? Una secuela como tal. Pero en este caso pues no fue así, simplemente nos presentaron a unos personajes completamente apartados, sin relación alguna a estos primeros que habíamos visto en la primera película, y que un accidente en la protagonista la deja inconsciente ahí en la carretera, un hombre la recoge y la mete a un refugio antibombas, ¿no? El tipo era así como medio un loco paranoico acá del apocalipsis, de esos súper preparados para cualquier cosa. Y toda la película pues se desarrolla en torno a que no sabemos si realmente el tipo está diciendo la verdad y el apocalipsis está allá afuera o es un loco que está secuestrando a los otros personajes. Conforme se va desarrollando la historia, es una película entretenida, interesante, pues vemos que puede que sí esté pasando algo en la Tierra y que a lo mejor ese sujeto loco no estaba tan loco y probablemente el apocalipsis sí está ocurriendo afuera. Sin embargo, nunca vemos al monstruo, al Clover clásico, no hay ninguna relación más allá de que pues hay un evento que desconocemos y básicamente la película se centra en el espacio confinado, ¿no? Para generar el terror y la tensión entre los personajes. Ya para finalizar la película, la única sobreviviente pues sale y se encuentra como que unas naves ahí medio extrañas, extraterrestres, suponemos extraterrestres. Y ya es todo, ¿no? Ahí termina. Ya no sabemos más, no sabemos cómo se relaciona el monstruo con esos extraterrestres, no empiezan las teorías de que si el Clover era una criatura que trajeron los extraterrestres o si venía del fondo del mar o diferentes orígenes que pudo tener. Y bueno, esta secuela de 2016 realmente no nos aclara nada, ¿no? La película por sí sola es buena, pero no veíamos una relación como tal entre ambas, salvo algunos pequeños guiños que de hecho ya mencionamos en el podcast pasado,
¿no? Que hay como referencias, como a alguna empresa o alguna situación que se repiten en ambas películas. Tiempo después, no mucho, como fue de la primera a la segunda película, para 2018, se estrena, digamos que de forma repentina, simplemente la anuncian como ahí está, ya se estrenó en Netflix, la tercera película que integra la saga, que es The Cloverfield Paradox, en la cual todos esperábamos como que explicara y uniera a las dos anteriores, no en un universo sólido y coherente, pero pues al contrario, fue mucho peor, se sacan una explicación ahí toda metafísica, súper rebuscada, de múltiples dimensiones y universos y cosas ahí espaciotemporales y que lo que ocurre en una línea del tiempo afecta a otra y total. Que bueno, son un grupo de científicos ahí en una estación espacial haciendo unos experimentos que provocan una alteración ahí del espacio-tiempo y los universos y las realidades. Y entonces se supone que los eventos que ocurren tanto en Cloverfield como en 10 Cloverfield Lane pues fueron ocasionados por este accidente en The Cloverfield Paradox. Y realmente no nos queda como un buen sabor de boca en la forma en que unen a todos estos universos con las tres películas. La primera película fue muy buena, fue muy interesante y el principal elemento que a nosotros nos gusta y por el cual creo que ha sido tan apreciada por los fans es justamente la no explicación del origen del monstruo. Simplemente está ahí, hace un desastre y hay que tratar de sobrevivir como el típico survival horror en el que pues, corremos y nos escondemos para tratar de que la criatura no nos mate. Y ya, simplemente toda la acción se basa en esa premisa básica y todas las demás pues le meten una mayor complejidad que realmente se sale de esta idea original que planteaba este primer film. No sé qué comentarios nos pueda decir sobre la forma en que las tres películas del Cloververso se unen para bien o para mal y qué considera que hubiera sido una mejor opción para hacerlo coherente. Bueno, como bien menciona, la razón principal de hacer este podcast fue precisamente por la tercera película, entre comillas, de Cloverfield. Creo que decir que se relacionan es un poco aventurado, más bien es como que ya no sabían qué hacer y para seguir sacando películas los vamos a hacer como que son parte de la misma fuente. Entonces, The Cloverfield Paradox es una basura de película realmente, pero se enganchó tanto de la fama que tenía la primera que simplemente con insertarle ahí la cabeza del monstruo en los últimos minutos de la película ya es como que oficialmente la tercera en la línea. Como bien menciona, ahora resulta que de este experimento de aceleración de partículas en el espacio, pues se abre el multiverso y se empiezan a abrir portales en otras dimensiones y de ahí emergen estas criaturas que atacan. Entonces se supone que el Clover de la primera y los extraterrestres bioorgánicos, biomecánicos ahí, gusanos espaciales de la 2, emergieron de esta ruptura de las barreras en las dimensiones y atacan a los humanos en diferentes universos, digamos, realidades paralelas. Entonces ahora resulta que cada que saquen una película y le quieran poner Cloverfield para jalarse ahí la fama de la primera, pues va a aparecer otro monstruo o tal vez varios de los mismos o los dos juntos y van a atacar ahí a los humanos. Precisamente el punto de las dos primeras es que estamos acompañando a personas normales en su vida diaria y de repente emerge ahí un acontecimiento y quedan atrapados como en esta survival horror que bien menciona. La primera es como un resurgimiento de las clásicas serie B de monstruos con cámara en mano y la segunda es más como un thriller psicológico donde ahí vamos viendo la protagonista, pues al principio no cree que en el exterior están atacando los monstruos, pero este demente ahí que la atrapó, pues le cuenta la historia y al final resulta que sí, que hay unos extraterrestres aniquilando a las personas en el exterior. Entonces ya con Cloverfield Paradox yo creo que la explicación que trata de dar ya estaba súper rebuscada, pero si de ahora en adelante esta va a ser como la premisa de que cada que aparezca un monstruo es por el experimento de la paradoja, pues bien podríamos insertar ahí unas películas que no son parte de ninguna otra serie, como otro incidente derivado de este experimento. De ahí surge esta idea de hacer este podcast. Yo creo que tal vez Paradox pudo nada más hacer como referencia a este experimento y de ahí tomar alguna de estas historias y decir que es Cloverfield y ahí quedaría perfecto.
Me parece que pudiéramos reemplazar Paradox con cualquiera de estas películas y si le ponemos Cloverfield en vez de sus títulos correspondientes, bien podrían insertarse ahí como parte de la saga que están tratando de hacer. Efectivamente, yo creo que de hecho el hecho de que exista Paradox y la explicación que da de todo el universo Cloververso permite justamente que entonces cualquier película que tenga la premisa de la primer Cloverfield, es decir, un monstruo que aparece de la nada a atacar del que no tenemos explicación, pues se pueda explicar como resultado de este incidente y ahí es donde vamos a meter todas estas otras películas de las que a continuación vamos a hablar. Yo creo que es una estrategia acertada incluso desde el punto de vista de las ganancias, porque le podemos poner Cloverfield y registrarlo y tomarlo como parte de la misma serie y aún así las personas van a ir a verlo, a ver si al fin vuelve a salir el monstruo original. Sí, y el problema es que sin importar cuántas decepciones ya hayan pasado, uno al ser pues bastante fan de la primera película va a esperar que en algún momento sí haya coherencia, pero pues mientras más haya menos se va a poder consolidar. Es como la de Covenant, que le pusieron ahí a alguien al final y le pusieron en los pósters y tú vas y ni al caso, ¿no? Y de todas formas ya pagaste tu entrada y ellos ganaron su dinero de las películas. Ajá, exactamente, que finalmente las nuevas Prometeo y esas tienen más relación con Blade Runner que ya con el Alien clásico, con la tetralogía original. Entonces, por ejemplo, si yo hago una película otra vez toda chafa y barata como fue Paradox y le pongo Cloverfield en el título, ya ahí me aseguro unas ganancias considerables únicamente por eso, por la curiosidad de la gente de ir a ver si al fin tiene sentido esto que está pasando, ya. Sí, y lo peor es que mientras más haya, menos sentido va a haber. Y es justamente por lo que vamos a hablar ahorita de estas películas, porque estas ya por sí solas como están, completamente ajenas al Cloververso, tienen más sentido que la propia Paradox. Desde que Cloverfield Lane metió extraterrestres y naves espaciales, yo creo que ya se puede ver cualquier cosa y ponerle Cloverfield y ahí está, ¿no? Y si queremos, o sea, al final le ponemos un mini cameo del monstruo clásico, como hizo Paradox. Exactamente. O usarlo así como que los extraterrestres lo controlan o algo así. Cualquier cosa puede pasar ahora, ¿no? Sí. Y bueno, la primera película con la que vamos a empezar es la que más se ha asociado por parte de los fans del Cloververso como parte de justamente la saga de Cloverfield, porque fue escrita y dirigida por la misma persona, JJ Abrams, que es la película Super 8, que en un principio pues tuvo bastante fama porque fue producida por Steven Spielberg y retoma muchísimos de estos elementos de los clásicos blockbusters setenteros y ochenteros que hizo en su tiempo, Tiburón, E.T., Jurassic Park, todas esas películas que le dieron fama y como que hace muchas referencias a ellas, es muy autorreferente en ese sentido Spielberg. Y la película nos habla, la película se estrenó originalmente en 2011 y se desarrolla en 1979, ¿no? Entonces tenemos aquí otra película más de un grupo de niños ambientada en otra época, que es algo como que ya ha sido muy recurrente en el último tiempo. Por ejemplo, con eso, It, ¿no? También tenemos un grupo de niños ambientados en una época pasada. Stranger Things también. Stranger Things, exactamente. O sea, de hecho, esta bien puede pertenecer al universo de Stranger Things. Ni siquiera he visto la serie, pero tan solo por todos los elementos que ahí mantiene, hace referencia y entraría. Stranger Things la podríamos meter como parte de Cloververso o al revés. De hecho también porque en la última ya hasta salió un monstruo gigante ahí y es como el jefe final. De hecho también me recordó mucho a estos monstruos de una película que también vamos a mencionar en unos momentos. Continúo con la de Super 8. Es un grupo de niños, uno de ellos es como muy fan del cine y empieza a hacer sus pequeñas peliculitas en una pequeña cámara Super 8, ¿no? Que eran las que se usaban a finales de los 70, principios de los 80, y junta ahí a su grupito de amigos y hacen una historia y cada quien interpreta un personaje. Y uno de ellos le dice, pues oye, nos falta aquí como que un personaje femenino, ¿no? El típico personaje femenino que no puede faltar porque era como una película medio de detectives, de este cine negro, de la femme fatal y el detective acá, serio e importante. Entonces más o menos era como de ese estilo. Entonces ahí convence a una chavilla que es la típica de hogar disfuncional y ya se hacen amigos y resulta que el amigo que le dijo al niño que es el director de la película pues se sentía atraído por la chavita, ¿no? Y ya, entonces se van todos en una noche, se escapan de su casa para filmar una escena
en una estación de tren medio abandonada porque pues requerían filmar en la noche y sabían a qué hora iba a pasar el tren y necesitaban una escena como del tren, ¿no? De que se despedía aquí el personaje. Resulta que mientras están ahí en el tren, pues un conductor, una persona ahí en una camioneta se estrella en las vías y entonces se queda ahí parada, el tren choca con la camioneta y se descarrila. Y de uno de los vagones sale una cosa extraña que se desaparece rápido en la noche y a los pocos minutos llegan un montón de militares. Los militares sitian el pueblo, así como película de cuarentena, nadie sale, nadie entra, todos son vigilados. Y pues los niños, tratando ahí como de pasar desapercibidos, continúan haciendo su película y van filmando sin darse precisamente cuenta de estos sucesos extraños que ocurren en su pueblo. Además de que los militares estén ahí sitiando su pueblito, pues empiezan a desaparecer cosas, mascotas, ¿no? Animales, personas, postes de luz y muchas cuestiones de carácter como mecánico, tecnológico empiezan a desaparecer. Al final, estos chamaquitos, bueno, ya que se empieza a salir como de control la situación y los militares como que empiezan a buscar algo y el pueblo no sabe nada, resulta que una de esas personas que se pierden es esta niña, ¿no? La amiga de los chicos que están haciendo su película y como cuales pubertos, pues enamorados de la niña, van a tratar de rescatarla, ¿no? La buscan ahí. Eventualmente llegan como ahí a unos túneles subterráneos, no me acuerdo si eran minas o abandonadas o qué cosa, muy a la de eso, yendo a buscar al Pennywise en las coladeras, algo así. Al Pennywise. Y encuentran ahí a un extraterrestre gigante, físicamente no muy parecido al Clover, pero más parecido que cualquier cosa que hayamos visto en Lane y Paradox. O sea, así de simple. Entonces, este ser, que al parecer era un extraterrestre que cayó hace tiempo en la Tierra y el gobierno lo tenía como capturado, por eso lo llevaban en el tren, logró establecer como comunicación telepática con esta persona que lo descarriló. Y esta persona era profesor de los niños, ¿no? Por eso se dieron cuenta de todo el evento y se involucraron un poquito más. Y resulta que pues los militares pues ya saben, ¿no? El típico cliché de que lo vamos a usar para experimentos y cosas así bien feas, y el pobrecito extraterrestre sufriendo, y el único que logra comprender así como el sufrimiento que estaba teniendo este ser, pues es este profesor de los niños que provoca justamente el descarrilamiento para que la criatura se libere. Y al más puro estilo de E.T. Phone Home, lo único que quería era regresar a casa. Y todo lo que se estaba robando del pueblo era para armar su nave espacial y regresar. Y las personas y los animales pues iban a hacer su comida para el viaje. Pero realmente no tenía como muchas intenciones malignas. Simplemente quería regresar a casa y todo lo que hacía era pues destrucción, no a propósito para hacer el mal, sino para lograr su finalidad. Un poco como Shin Gojira, que realmente no va a destruir nada, simplemente va caminando y como es masivo, pues va destruyendo todo. Algo así este monstruo. No era como que quisiera atacar a los humanos, simplemente quería irse. Entonces retoma muchos de esos elementos Spielbergianos, si podemos usar ese término, y por eso pues tuvo como que mucha fama en quienes son muy seguidores de este director. Y al haber sido dirigida por J.J. Abrams, pues directamente muchos empezaron a relacionarla. Este monstruo puede ser el mismo de Clover o puede ser su papá, porque ya ven que está la teoría, ¿no? De que el Clover clásico de Nueva York era un infante, que bueno, no hay nada así como bien definido. Y bueno, esta es como una relación directa que hacen de ambas películas. Entonces, Super 8 es como una película que bien podría haber funcionado más como parte del Cloververso, por ejemplo, explicando que a lo mejor este extraterrestre se vaya o no del planeta, a lo mejor deja ahí algún huevo, una cría, que es la que sale después, que es el de Nueva York. Y pum, ahí está una asociación más directa y más coherente que cualquier cosa que hizo Paradox. Sí, me parece aceptable. Es E.T., pero se llevaba gente para comérsela. Pues como alimento para el camino, realmente los tenía ahí como... Sí, es que sí eran para comérselos. Que eso ya es un poco más extremo, ¿no? Sí, pero finalmente no es como... Ahí voy a matarlos, ¿no? O sea, es como E.T. con la apariencia más de Cloverfield y más adulto, no tan infantil como el extraterrestre que se hace amigo del niñito y bien felices los dos, ¿no? Y se come a la gente con el Pennywise. Más o menos, o sea, una mezcla de It con E.T., ambas de dos letras, con elementos de Cloverfield. Ajá.
Ah, perfecto. Sí, suena perfecto para una secuela de Cloverfield. Secuela entre comillas. De hecho, sería una precuela porque ocurre antes, pues en los 70s. Ah, ok. Sería una posible explicación de el origen del monstruo. Fue un extraterrestre que llegó, capturaron los militares. Y finalmente el hecho de que fuera medio malo, ¿no? Esas actitudes un poco violentas contra los humanos era por especie de rencor que generó contra los militares que lo trataban muy mal porque lo tuvieron muchos años ahí torturándolo con experimentos y esas cosas. Y pues obviamente cualquier animal, ser que haya sido torturado, pues va a buscar venganza. Y de hecho ni siquiera buscaba venganza, no nada más se quería ir. Pero este elemento tradicional de el monstruo extraterrestre, bestia, lo que sea, que no tiene explicación de cómo llegó, bueno, al menos al principio y para los niñitos y la gente del pueblo no sabía nada de él, ¿no? Esto se explica después con este profesor que había trabajado como militar. Finalmente pues era un ser desconocido que causa destrozos y no sabemos qué está pasando en el pueblo y vamos a tratar de sobrevivir y de repente llegan los militares, ¿no? Que es la premisa un poco básica de la primer Cloverfield, de no sabemos qué pasa, vamos a tratar de sobrevivir a lo que sea que venga. Ahora bien, ya para terminar con esta película, pues los propios fans no la pusieron como que podía ser parte del Cloververso, pero el mismo Abrams pues desmintió, ¿no? Que fuera como parte de esta misma saga. Y sobre todo cuando empezaron a liberarse los primeros trailers o las primeras escenas, fue como cuando mucha gente empezó a hacer esta relación, ¿no? Porque obviamente no sabías nada del origen del monstruo y dices, se ve muy parecido, es el mismo director, puede ser parte del mismo universo, pero el mismo Abrams pues lo desmintió. Cosa que no debería haber hecho porque pues las películas que hizo después tuvieron peor. De hecho. Y bueno, la segunda película de la que vamos a hablar, creo que es la más reciente de todas, que es A Quiet Place, o como se tradujo aquí en Latinoamérica, Un lugar en el silencio. ¿Qué nos puede comentar de esta película? Como vamos en la línea de las posibles secuelas de Cloverfield, creo que entra perfectamente, es decir, puede que en alguna otra realidad afectada por esta paradoja se genere esta situación que vemos en la película de Un lugar en el silencio. Resulta que de la nada aparecen unos extraterrestres que en 3 meses logran destruir por completo la civilización como la conocemos. Es decir, quedan todavía sobrevivientes humanos, pero deben ahora sobrevivir al adaptar su vida cotidiana a tratar de evitar a estas criaturas que tienen tanto poder y tantas defensas naturales que los militares y todo eso que casi siempre vemos que conforman el clímax de la película, pues fueron completamente erradicados al principio. Entonces, ¿de qué va la película? Precisamente en una temporalidad no especificada, al menos yo no recuerdo el año en el que supuestamente pasan estos acontecimientos. Sí sé que se estrenó la película en 2018, pero no recuerdo que la misma mencione ahí en qué temporalidad se encuentra. Creo que es por ahí de 2020, algo así, no es un futuro tan lejano. La película nos pone ahí en papel de un padre de familia que cuenta con 3 hijos, me parece, y su esposa, y han logrado sobrevivir estos 3 meses del apocalipsis. ¿Cómo lo han hecho? Han adaptado sus estrategias para sobrevivir haciendo la menor cantidad de ruido posible. Es decir, ¿esto a qué se debe? A que las criaturas que ahora han aparecido, los extraterrestres, estos como cazadores que ahora rondan por doquier, pues su principal característica es que son ciegos y precisamente emplean el sentido del oído para ubicar a sus presas y tienen como que una predisposición agresiva a atacar todo aquello que hace ruido. Entonces, si no haces ruido, eres invisible para ellos y puedes seguir viviendo. Pero si por alguna razón quedas atrapado ahí en algún ruido estridente por accidente o así, pues de inmediato ahí la película nos enseña al principio que vas a ser atacado sin piedad por esos monstruos y posiblemente no te vuelvan a ver nunca más. Entonces la película es muy peculiar en ese aspecto porque casi no existen diálogos en ella. De hecho, una de las hijas de este personaje principal es sorda y se comunica con lenguaje de señas, entonces hay varias escenas donde ni siquiera hay más que el sonido ambiental. Entonces la película nos muestra la granja donde viven ahora, cómo consiguen su comida, cómo realizan estas excursiones de vuelta al pueblo o a la ciudad para buscar suministros, cómo ahora tienen que ir caminando sobre este como caminito que hicieron de arena para que no se escuchen sus pasos y así. La película sí avanza bastante lento en cierto momento, si nos recuerda al primer Cloverfield en ese sentido,
Pero ya cuando pasan ciertas circunstancias, ya son como identificados por los monstruos, pues se genera este conflicto donde el personaje principal se sacrifica para salvar a su familia y demás, las clásicas clichés de Hollywood. Pero los monstruos, al menos desde el punto de vista visual, igual como menciona con este extraterrestre de Super 8, creo que sí encajan bastante con la estética como del Clover, es decir, son como que estos monstruos cuadrúpedos que sus brazos son tan largos que incluso les permiten caminar velozmente y se desplazan de una forma similar al primer Clover. Y precisamente su exterior está como acorazado, tienen como que esta armadura natural que los hace no los afectan las balas ni los golpes. Y al final resulta que con un truco ahí medio por accidente descubren que con unas frecuencias sonoras específicas pues pueden confundirlos, confunden su sentido auditivo y eso les permite como una ventana para atacarlos porque cada vez que se detienen a escuchar tienen esta característica como que abren su armadura en la zona de la cabeza para poder aumentar su rango de percepción y esto los deja vulnerables, no deja vulnerable su interior como más que carece de armadura y ahí pueden atacarlos y ya nos muestra ahí la película como esta esposa del personaje principal pues al final al emplear estas ondas sonoras logra aturdir a uno y lo destruye con una escopeta. Ya desde entrada de que son unos monstruos que de repente aparecieron y no hay como que mucho flashback ni muchas explicaciones, creo que entra perfecto ahí como una historia más de Cloverfield, incluso mejor que Paradox. Sí, yo también considero que Un lugar en el silencio tiene, o bueno, puede tener una mayor congruencia con todo el universo de Cloverfield, sobre todo porque ya establecido esto de que cualquier suceso puede ser aceptable como parte de la paradoja, pues bueno, si ya vimos que en un universo llegan unas naves ahí biorgánicas extraterrestres extrañas, pues es igual de coherente que en otro universo, en otra línea temporal, pues lleguen unos seres ahí extraños que se guíen únicamente por el sonido, que sea el único sentido que tengan súper desarrollado y que con ese, pues bueno, puedan ubicar rápidamente a sus presas. Además de que si recordamos, en la primera Cloverfield, el monstruo, digamos que protagonista, no era el único que vemos. Hay unos, hay como parásitos extraños que también persiguen a los protagonistas y que pues tienen la peculiaridad, ¿no? De que cuando los muerden como que explotan las personas. Y el hecho de que ya tengamos al menos 2 seres o 2 criaturas en la primera película, pues da paso para que a lo mejor son seres que vienen de otro universo y pues son de varias especies, ¿no? No únicamente el Clover clásico. Así que pues estos monstruos que tienen sobrecapacidad auditiva, pues bien pueden ser parte de ese mismo universo, de ese mismo planeta, de esa misma línea temporal o como quieran ya explicarlo. Y bueno, tiene ahí sus elementos bastante interesantes la película. Me gusta el hecho de que casi no tenga diálogos. Hay muchas películas que sobresalen o porque no tienen diálogos o porque ocurren en lugares sumamente pequeños o confinados. Con ese hecho de que los personajes casi no tengan que hablar, pues nos permite enfocarnos o prestar atención a otros elementos que son parte del film, como las actuaciones mismas, ¿no? La expresividad de los personajes y sobre todo toda esta serie de artilugios y parafernalias con las que ellos se van preparando para sobrevivir, para no hacer ruido. Por ejemplo, uno de los elementos de la trama que meten ahí como para generar tensión es que la esposa del protagonista está embarazada, entonces saben que eventualmente va a nacer el bebé. El bebé va a llorar y va a hacer un ruido que no van a poder contener. Los otros hijos ya son niños más grandes. La niña es sorda y el otro niño pues ya tienen como la capacidad de entender que tienen que mantenerse en silencio y cómo tienen que moverse y desenvolverse en este nuevo entorno sin hacer ruido. Pero el bebé pues obviamente va a llorar cuando tenga hambre, cuando haga del baño y así, pues esos ya no son ruidos que vayan a poder pedirle al bebé que no llore, ¿no? Entonces tiene buenos elementos que sí generan esa tensión, un montón de clichés obviamente. No estoy seguro, pero bueno, sí, de hecho creo que es la primer película que dirigió el director John Krasinski, que además de ser el director, pues es el protagonista como tal, que a lo mejor muchos lo ubican más como Jim Halpert de la serie The Office en la versión norteamericana, que pues haciendo comedia por más de 10 años, de repente trabaja en algo de cuestión más dramática y creo que el resultado es bueno. A mí me gusta la película,
se relacione o no con Cloverfield, ya sea en este experimento que estamos haciendo o como sea. La película pues es buena, o sea, tampoco es como que hay la gran maravilla, pero es buena, así como Ten Cloverfield Lane tampoco es como la gran maravilla, pero también es buena. Y pues puede insertarse de una manera igual de coherente que Ten Cloverfield Lane y más coherente que Paradox, que es lo menos coherente de todo lo que vamos a hablar hoy. ¿Algo más que quiera comentar? Creo que la película es muy buena. Sí me agrada que se toma su tiempo para establecer el universo y de hecho por mucho tiempo, al menos al inicio, no podemos ver a las criaturas directamente. Solo pasan así como rápido y raptan a las personas. Y hay muchas escenas así como de tensión precisamente donde ni siquiera vemos a los monstruos. También tienen esta escena donde estos niños quedan atrapados como que en el granero de maíz y como que se van a ahogar, ¿no? Y están ahí tratando de escapar y afuera supuestamente están los monstruos y si gritan o algo así para que los vayan a salvar, pues van a atraer a las criaturas. Entonces también tienen estas escenas como que no necesariamente tienes que estar viendo al monstruo para saber que están en peligro de muerte. Es como el primer Cloverfield y en cierta medida el Cloverfield Lane. Creo que se inserta bastante natural. Y precisamente en este año se supone que se iba a estrenar en nuestro país pues, la segunda parte, pero pues la obvia situación mundial ha hecho que se pospongan todos los lanzamientos y leí ahí en internet que en esta segunda parte supuestamente mencionan que estas criaturas llegaron a bordo de un asteroide que se estrelló en nuestro planeta y no solo eso, sino que además ese asteroide es el pedazo que quedó de su propio planeta que se destruyó por algún cataclismo espacial y bueno, sobrevivieron a ese cataclismo y aparte sobrevivieron viajar en el espacio y luego sobrevivieron la entrada a la atmósfera terrestre y como que eso es lo que explica por qué son tan resistentes y por qué pudieron destruir al ejército. Pero como ya vimos en la primera película, tienen su punto débil, así como cuando usted mencionaba en Tremors, si bien los monstruos son así como que en un principio invencibles y alienígenas y ajenos, pues esta debilidad que tienen los centra más en el mundo material y puede funcionar mejor la criatura dentro de la propia historia, ¿no? Sí, exactamente, los aterriza a no ser los supermonstruos invencibles que de plano no se pueden derrotar, a hacerlos sumamente fuertes, que pues da juego a la historia, a que sea más difícil contraatacarlos, pero no imposible. Entonces creo que este sentido de no depender visualmente de que el monstruo esté ahí para llamar tu atención, para mantenerte ahí pegado a la pantalla, y por otro lado que el monstruo sea de cierta manera mortal como tú, o sea que puedas tener posibilidad de vencerlo y sobrevivir, es lo que permite que estas películas sean buenas. Como justo lo mencionó Tremors, bueno, en Cloverfield realmente no sabemos si es mortal o no, pero da un juego especial a diferencia de otros seres que son completamente invencibles, ¿no? Que sabes que de plano nunca los vas a poder derrotar. Creo que ahí al final de Cloverfield Lane también la protagonista esta consigue destruir una de esas naves galácticas biomecánicas y entonces también tiene como que esa conexión. Y como él menciona, no es necesario que esté el monstruo ahí, pero la película hace un excelente trabajo al demostrarte sus capacidades al principio. Porque en la primera escena vemos ahí cómo está el niño este con su nave espacial que encuentra y le ponen las pilas y la encienden nada más para querer jugar y de inmediato lo matan. Entonces toda la película ya tenemos como que esta tensión de que sabemos lo que puede pasar si en algún momento estos personajes tienen un accidente o cometen un error y generan algún ruido que atraiga a estos monstruos espaciales. Y que además como que retoma la esencia de las películas ochenteras, ¿no? De que el monstruo no aparece al principio, sino de la segunda mitad en adelante, o se va dosificando muchísimo su aparición o su presencia, que obviamente en ese tiempo era para pues, reducir costos de que es más difícil tener a un monstruo ahí que a las personas actuando, ¿no? De hecho, la primera vez que la vi yo pensé que jamás iban a aparecer. Sí me resultó sorpresivo que en la Sí. película al final apareciera el monstruo ahí en pantalla. Yo pensé que nada más iba a ser así como que, sí, ahí están los monstruos y van a atacar, pero no se va a ver nunca. Pero sí, yo creo que es un buen añadido que al final sí te dejen apreciar a la criatura ahí. Y sobre todo de día, que es más difícil poner las escenas por computadora en un entorno iluminado. Exactamente, es como ese premio final. Y sí, yo también en algún momento llegué a pensar, son nada más va a haber ahí relámpagos, porque es lo que veíamos en toda la primera mitad de la película.
Y incluso si nunca los hubieran mostrado, hubiera logrado llegar a un buen nivel de tensión. Pero obviamente al mostrarlos pues ya le da como ese plus. Entonces le podemos renombrar esta película a Cloverfield, Un lugar en el silencio, y ya queda ahí insertada en la Cloververso o lo que sea. Exactamente. Y bien, la siguiente película que vamos a abordar en este experimento del Cloververso ensamblado por nosotros es una que tal vez encajaría como un reemplazo de la paradoja Cloverfield, que se trata de Life, Vida Inteligente, una película de 2017 que realmente resultó ser una película serie B de monstruos en el espacio, pero que es muy entretenida y bastante divertida. Entonces, en esta película, un grupo de científicos que se encuentran en la Estación Espacial Internacional, claro que actualizada y con más espacio y así como futurista, reciben una muestra de materia o de terreno y tierra de Marte que contiene células de criaturas marcianas. Entonces las toman en su estación y comienzan a hacer experimentos para tratar de revivirlas porque resulta que están en un aparente estado de hibernación. Entonces pues el sujeto este que hace de científico ahí a bordo pues es el clásico nerd, está más emocionado por estar ahí frente a la forma de vida marciana, le importa más eso que las medidas de seguridad y todo, y entonces empieza a aplicar estímulos y a darle de comer y resulta que el marciano pues es una simple célula, pero al ir absorbiendo materia va creciendo y va aumentando su fuerza, entonces al final logra escapar después de haber absorbido la biomasa necesaria para generar músculos en sus células, que ahí mismo dicen que sus células son como que especiales y pueden cumplir todas las funciones, ¿no? Y nunca pierden su masa, sin importar cuánta energía gasten. Entonces la criatura genera un desastre ahí en el laboratorio, escapa, mata a Deadpool y consigue salir al espacio exterior. Y entonces se convierte en una especie de survival horror en el espacio confinado, donde los sobrevivientes buscan destruir a la criatura a la vez que tienen la idea como de regresar a la Tierra y dejarla ahí en la estación espacial y que después posteriormente alguien venga y la siga estudiando. Pero resulta que la criatura es mucho más inteligente que ellos, por alguna razón, les tiende trampas, consigue regresar dentro de la estación y los va matando a uno, y al final tiene como este giro donde el protagonista descubre que tiene como que gusto por consumir oxígeno y entonces usa los tanques de oxígeno de reserva para atraerlo a una cápsula y planean lanzarlo al espacio. Pero la película nos muestra en los últimos minutos que existen dos cápsulas, entonces los sobrevivientes se meten en una y el otro en otro, pero la criatura se adhiere ahí dentro de la misma cápsula y entonces no sabemos cuál de las dos cápsulas es la que la contiene y hasta el final vemos que la que cae en la Tierra es precisamente aquella que trae el monstruo consigo. Yo creo que esta película, si bien Paradox estableció esto de que el acelerador de partículas o esta cosa que tratan ahí de accionar es la que distorsiona todo el espacio-tiempo y las dimensiones, yo creo que en vez de todas esas tonterías de que se transportan a sí mismos dentro de la misma estación espacial y se quedan prensados en la maquinaria y se les corta el brazo y el brazo avanza y unos gusanos se teletransportan a su interior, yo creo que hubiera sido mejor que nada más mencionaran ese experimento y después ya apareciera esta criatura marciana y que se reanimara de algún experimento anterior y comenzara toda esta película de Life y al final llegara a la Tierra y posiblemente de ahí se generara el Clover o algo así, porque si bien recordamos en la última escena del Cloverfield original, pues se aprecia ahí en la grabación de los protagonistas como cae algún objeto ahí del espacio y aterriza ahí como en el mar y ahí corta, ¿no? Entonces yo creo que esta misma cápsula pues puede ser esa que cae en el final de Cloverfield con el monstruo alienígena de Life dentro y de ahí evoluciona precisamente al Clover y ataca la ciudad, ¿no? ¿Qué opina de Life? Exacto, completamente de acuerdo, que esa escena en la que la cápsula se ve que cae al fondo cuando están ahí el protagonista y su novia en la rueda de la fortuna, ¿no? En una feria, Ajá. Puede ser perfectamente esta cápsula que cae desde la estación espacial. Y tiene pues mucha mayor coherencia, incluso se relacionaría con este universo expandido de los fans, ¿no? Y esta explicación de que el Clover es marino. Bueno, a lo mejor este marciano cae en el mar, se va a las profundidades y ahí sigue creciendo hasta que se convierte en el Clover y luego ya sale y pues hace todos los desastres que hizo en Nueva York,
¿no? Entonces creo que encaja perfectamente, es mucho mejor que Paradox, tanto para relacionarse con el universo como película por sí misma. A mí la verdad me gustó mucho. Creo que el problema o la razón por la que no tuvo tanta popularidad esta película fue por haberse estrenado el mismo año de Alien Covenant. Y entonces pues la mayoría estábamos con el hype de a ver si ahora sí ya Prometeo se relaciona más con Alien que por su propio universo, que es un poco lo que pasa igual con las Cloverfield, ¿no? Y pues al tomar la misma premisa básica de Alien el octavo pasajero, la primera película de pues un monstruo ahí que se sale de control, que empieza a matar a las personas, todos están encerrados en una nave espacial y pues afuera pues está el vacío del universo y no pueden hacer nada más que tratar de sobrevivir y al final solo quedan unos sobrevivientes y la cápsula de escape, ¿no? Entonces la premisa es idéntica a Alien, a la primera, y creo que fue muy atacada por muchos por ese sentido, por el hecho de que pues es una copia de Alien, ¿no? Es un survival horror, un terror espacial, como ya se había hecho a finales de los 70s con esta película, y simplemente pues están reciclando las ideas. Ahora sí, hay que aceptar que sí, está reciclando las ideas, es la misma premisa, lo que ya habíamos visto, no está aportando nada nuevo. Pero ya en la actualidad es muy difícil evitar el cliché de no retomar o hablar o hacer algo que no se haya hecho ya antes. Entonces, si bien retoman los mismos elementos que Alien, y a lo mejor no les da ni siquiera un giro distinto salvo la propia biología del ser de la criatura, que pues termina siendo también un extremófilo como el xenomorfo, de que casi nada lo puede destruir y es súper fuerte y básicamente no hay forma, incluso sobrevive ahí en el espacio vacío, ¿no? Pues sí cuenta la historia de una forma que se hace muy entretenida y sí te mantiene pegado a la pantalla. Sí tiene sus elementos ahí de terror, medio gores, cuando la criatura ahí empieza a comerse a los demás tripulantes. Digo, no es algo que no hayamos visto ya. Ya sabemos obviamente qué va a pasar, como que ya esta historia se ha contado mucho. Entonces creo que esa fue la principal problemática de Life, ¿no? Uno, el retomar pues toda la esencia de Alien, y el dos, peor aún, estrenarse el mismo año que una película de Alien, entonces todos como que la dejaron pasar, el hype estaba con Covenant y pues ese fue como que lo que le redujo la popularidad que pudo haber tenido y que recibiera ataques de muchos fans muy puristas de Alien, pero a mí la verdad sí me gustó la película, me gustó, me entretuvo, sí me generó momentos de tensión de a ver qué va a hacer esta criatura, sí, o sea, ya no es como una sorpresa de qué puede pasar, pero sí es una película que puede disfrutarse bastante, o al menos a mí sí me gustó. La verdad es que a mí sí me gustó. Creo que de todas las que hemos platicado hoy ahorita ha sido de las que más he disfrutado. Digo, porque como ya es algo que hemos visto, pues no es como que tengas que ahí estar prestando mucha atención para entenderle. Entonces eso te permite como disfrutarlo con mayor soltura. Y esta cuestión de que finalmente la criatura llega a la Tierra, dejando un final abierto y dando posibilidad a una segunda parte que quién sabe si se vaya a hacer, es lo que nos permite a nosotros ahorita pues unirla con el Cloververso de una manera un poco más lógica que lo que hizo Paradox, porque aquí ya ni siquiera estamos recurriendo a esta explicación de los multiversos y las líneas temporales afectadas por la paradoja en el experimento, sino simplemente que es un monstruo en un universo así normal, cotidiano, en el mismo en el que nos encontramos, que simplemente llegó a la Tierra por esta accidente o esta falla de la contención que tuvieron los científicos en la estación espacial. Creo que sí, como dice, la película es muy entretenida. A mí en lo particular me agrada bastante el diseño del monstruo. Me agrada cómo es especie de calamar simétrico que se mueve ahí con mucha gracia y agilidad en el espacio y en el vacío, sin gravedad. Entonces sí, tiene estas escenas como que se adhiere a los seres vivos y absorbe masa de ellos, pero prácticamente los disuelve. Y al final este giro argumental de las dos cápsulas, que si una va al espacio, que cuál trae al sobreviviente y cuál al monstruo, pues sí dio también esta teoría de como que en su momento el extraterrestre que llegó, al final se ve que dentro de la cápsula se convierte como una especie de masa que abarca todo el interior, y únicamente vemos ahí al astronauta que está ahí inmóvil y les dice a estos como pescadores que van y tratan de ayudarlo, pues que no abran la cápsula porque trae al marciano con él.
Entonces, este diseño final que tiene, que es como que esta masa de redes ahí orgánicas, también dio la pauta a la teoría en ese instante de que esta película era una precuela de Venom de Marvel, que también se estrenó ahí después, que precisamente es este organismo alienígena que se une o forma una simbiosis con los humanos y les proporciona poderes y que emergió del universo del hombre araña, aunque la película en sí es como que aparte, pues sí, de ahí como que la película tiene para dar para muchas teorías. Y con estos finales abiertos, pues sí genera ese tipo de debates y de experimentos y de ver qué va a pasar y qué otras posibilidades se pudieron haber tenido. El Calvin está genial. Se llama Calvin, ¿no le ponen así? Ajá, se llama Calvin. A mí también me gusta el diseño del extraterrestre. Creo que en eso sí innova en este sentido. Y pues el final abierto que tiene, como bien mencionó, o sea, puede dar para unirse a distintas otras películas, a otras historias, sagas. Digamos que da esa facilidad, ¿no? Incluso más allá de lo de Cloverfield que estamos mencionando ahorita, pues puede haber muchas más interpretaciones, que siempre es como que algo, pues algo rico el hecho de que los fans puedan hacer sus propias teorías ahí conspirativas de cómo se puede o no relacionar la película con otros universos que a lo mejor no tienen nada que ver, porque la propia historia o el final pues lo permite. Y bueno, damos así paso a la última película de la que vamos a hablar hoy, que bien podríamos mencionar a muchas más que tienen esta, digamos que singularidad del monstruo origen desconocido que aparece de la nada y empieza a causar desastres, porque hay muchas que tienen así como son películas como únicas en las que tienen a su monstruo particular y que bien podrían unirse a la saga de Cloverfield haciendo un Cloververso súper inmenso de todos los monstruos que se puedan imaginar. Pero una que elegimos para poner en este podcast de hoy es la película The Host o Hangul, película surcoreana que se estrenó en 2007 y que bueno, también nos habla de un monstruo, origen desconocido, aparece por ahí en un río en Corea y pues empieza ahí a hacer desastres en la ciudad. La historia inicia con una familia ahí medio peculiar, medio extraña, porque todos los integrantes de esa familia son como perdedores por naturaleza. El padre que no supo educar a sus hijos, uno que es no sé si profesor o empresario ahí, pero igual fracasado, otra que es deportista que se dedica a tiro con arco, la hermana que nunca ha ganado, o sea, si llega a las finales pero nunca gana, a pesar de que es la mejor se pone nerviosa y al final nunca queda en primer lugar. Y otro hermano, que creo que es el mayor de todos, que tiene no sé si como retraso mental o simplemente está tonto, creo que simplemente está tonto el tipo. Tiene una hija, o sea, no sé ni cómo fregados tuvo una hija siendo tan tonto como parece. En fin, tiene una hija y él trabaja en el puestecito de su papá, que tienen ahí que venden calamar frito y chucherías allá al lado del río, donde van las personas ahí pues a pasear, ¿no? A pasar el rato. Y entonces pues están ahí todos los bañistas en el río, bien felices, y de repente alguien ve que hay una cosa ahí, una extraña masa colgando del puente que atraviesa el río, y se le quedan viendo y de repente como que más personas notan que ese tipo está viendo algo y se acercan, ya va toda la multitud a la orilla del río a ver qué es esa cosa que está ahí colgada del río, ¿no? Era pues una masa ahí oscura, grande, como del tamaño de un camión, un autobús, y de repente se suelta, estaba como colgada de cabeza, así como camaleón de su colita, se suelta y cae al río, y empieza a nadar hacia la orilla y sale ahí pues a la orilla del río y todos los bañistas empiezan a correr y pues lo típico, ¿no? De que los empieza a corretear, a cazar, se los come y matazón que hace ahí. Y se tiene como extremidades ahí medio raras, como si tuviera patas de más o colas de más. De por sí que su diseño está bastante raro y que pues mantiene o se relaciona mucho con la estética del Clover tradicional. Y entonces muchos como que los agarra con estas extremidades extras que tiene y se va, ¿no? Se escapa de ahí del lugar. Ya llegan pues las autoridades, cierran todo el lugar, evacúan a la gente, empiezan a buscar a la criatura y resulta que una de las personas a las que se lleva fue la hija de este protagonista y saben, todos piensan que pues ya está muerta, ¿no? Que todos están muertos a los que se llevó, pero resulta que no, que se los lleva ahí como a su guarida, como a su nido y ahí los mantiene vivos para pues irselos comiendo
poco a poco, y creo que la niña sí queda con su celular y logra hacer una llamada y entonces ahí saben que está viva. Ahora, el gobierno pues trata como de ocultar la situación y entonces evacúa a mucha gente, y para que la gente no vaya así como curiosa sobre la criatura y eso, empiezan a propagar como el rumor o la noticia falsa, la fake news propagada por el propio gobierno, de que la criatura esparce un patógeno. Y entonces, además de tener a un monstruo merodeando por la ciudad, tenemos una epidemia que empieza a infectar a gran parte de la población, supuestamente que era como el portador esta criatura. Entonces, bueno, ya tenemos ahí a la criatura que le están buscando, el ejército movilizándose por todos lados y centros de evacuación llevándose a gente, hospitales llenándose de enfermos, y de repente esta familia termina así como sintiéndose mal y son hospitalizados. Ahí en el hospital es cuando reciben la llamada, se dan cuenta de que la niña sigue viva y tratan de escaparse del hospital para irla a buscar, pero pues todos evitan, o bueno, las autoridades, los médicos y los policías tratan de evitar que salgan del hospital y ya los ponen como que son fugitivos y están altamente infectados y son súper contagiosos. Y entonces, una vez que logran escaparse del hospital, son como los más buscados del pueblo, ¿no? Como si fueran terribles delincuentes simplemente por estar infectados con este virus, pero en realidad lo que quieren no es como que escaparse a esparcirlo, sino simplemente ir a buscar a la hija de este personaje, o la nieta del papá de todos, o la sobrina de los otros dos hermanos. Entonces, bueno, va toda la familia a buscarlo, descubren que lo del patógeno es falso, lo inventó el gobierno, no hay ninguna enfermedad, y esta mentira fue porque, dado que la fuerza militar no fue suficiente para encontrarla y contenerla y destruirla, se ven obligados a usar el famoso agente amarillo, que es pues un elemento químico con el que, según esto, pues van a destruir todo el virus, ¿no? Que el virus era falso, era para destruir al monstruo. Entonces, este famoso agente amarillo lo que hace es que destruye todo lo orgánico. Entonces, pues eventualmente lo iba a matar, pero iban a soltar bueno, no era una bomba, ya habían puesto así como que el recipiente por ahí cerca del río por donde salió originalmente, y simplemente iba a liberar ahí el polvo como granada de humo y ya se esparcía, ¿no? Pero todos los que estuvieran cerca pues iban a morir porque era un vil veneno. Entonces la gente empieza a protestar, a decir que no quieren que liberen el agente amarillo porque pues muchos se van a morir, y nada más por tratar de acabar con el monstruo pues van a hacer ahí un desastre biológico terrible. En lo que estas protestas se están llevando a cabo, la familia encuentra como la guarida de este monstruo que está ahí entre las alcantarillas que desembocan al río, y pues ya llegan ahí a donde está la niña, ¿no? Que otro de los rehenes, digamos, que toma el monstruo es un pequeño niño, uno más chiquito que ella. La niña era como de 14 años, como de la secundaria, y el otro niñito sería como de primaria. Entonces esta chica lo cuida ahí al niño, tratan de escapar, no lo logran, pero eventualmente la familia da con el lugar en donde está el monstruo, y el padre, a pesar de lo tonto y torpe que es, pues logra llegar hasta donde está su hija, pero el monstruo como que se le arrebata, sale y ya se van todos de las alcantarillas y eventualmente llegan ahí a la zona donde van a liberar el agente amarillo. Y pues ahí en una especie como de revolución y protesta por esta sustancia que liberará el gobierno y de pelea contra el propio monstruo, pues la familia se une lo suficiente para pues lograr destruirlo, ¿no? La hermana con una flecha pues lo mata ahí o lo hiere lo suficiente como para que puedan recuperar o rescatar a la niña de estas como extremidades que tiene. Bueno, a la niña y al niño, porque iban los dos abrazaditos ahí, como que se los comió pero no se los tragó. Y bueno, la niña se muere y al final el papá pues se queda como con el niñito, como que lo adopta. O sea, no sabíamos si tenía una familia o qué onda, pero se queda ahí como con él, ¿no? Como que lo adopta sustituyendo a su hija, que pues sí se murió por causa del monstruo. Al final el agente amarillo igual es liberado. Ahí como que la familia que le alcanza a ser pues envuelta entre los humos pues empieza ahí a enfermar, a morir, empieza a sangrar. Pero pues ya después como que se salvan o se alcanzan a ir, no sé, ya se corta la escena y ya vemos el final en el que sobrevivieron todos excepto la niña, ya la despiden, ¿no? Ya se murió, ni modo. Y ya en las escenas como que finales pues vemos al papá
con el otro niñito, el que había rescatado su hija, y pues siguen viviendo ahí como en la tiendita que tenían al lado del río, y ya nada más se ve como que se asoma hacia afuera, como que escuchó algo en las aguas y sale con su escopeta para ver si hay algo y ahí se termina. Entonces no sabemos si hay más de esos seres, pero el hecho de que sea un monstruo que aparece de la nada, de origen aparentemente acuático o que al menos se desenvuelve muy bien en el agua, pues da esta capacidad para explicar que a lo mejor ¿cómo era? ¿Marvin? ¿No? Calvin de Light pudo haber evolucionado en este monstruo y pues relacionarse o seguir siendo parte de este Cloververso. Ahora, el único punto por el cual The Host no podría relacionarse tan directamente con el Cloververso es que al principio, sí explican su origen, y creo que ese es el único error que tiene la película. Si no hubieran explicado nada de su origen, hubiéramos estado muy felices todos y la película está muy buena, pero al principio explican que hay un como laboratorio de norteamericanos, en este caso son los malos, que están haciendo ahí experimentos raros, y el teniente o el jefe de los laboratoristas, que es gringo, les dice, no, pues ya saben qué, tiren esa sustancia, no sé qué sustancia era que estaban haciendo, que era altamente mutágena, échenla ahí a la coladera. Y le dice el trabajador coreano, dice, no, pues cómo lo vamos a soltar, pues eso va a dar al río y ahí puede causar problemas, ¿no? Porque es altamente mutágeno. No, tírenla ya ahí, pues ya se ve obligado por el jefe a hacerlo, y pues eso da pie a la explicación de que era un pescado del río que mutó por esa sustancia que tiraron, ¿no? Y ahí está. Como las tortugas ninja. Como las tortugas ninja, como cualquier ser que haya mutado por radiación o sustancias extrañas. Pero si le cortamos ese cachito, que es el inicio, que son unos minutos, y el resto encaja perfectamente con el Cloververso. Yo no he visto la película, pero en estos momentos estoy revisando los diseños del monstruo. Sí se ve muy espeluznante, como es como un renacuajo con tentáculos. El CGI sí se ve muy, muy cómico a veces, pero ya que menciona la trama, parece una película bastante entretenida. Sí, a mí me gustó, está bastante buena, si te engancha, te atrapa, y los giros que le va dando de que si es un monstruo, de que si hay un virus, que la epidemia, pues te van manteniendo interesado. Al final los personajes sí son un poco molestos, ya después de un rato te hartan por su forma de ser. No sé si sea como algo particular de las películas coreanas, pero a mí fue lo que menos me gustó, ¿no? El diseño de la personalidad de los personajes, o a lo mejor era que eran demasiado perdedores, pero aún así luego hay películas con personajes que son perdedores y están buenas, ¿no? Pero esta en un punto sí llega un poco a hartar, pero fuera de eso, en cuestión del monstruo en específico, que es lo que nos interesa, pues creo que está excelente para ser parte de este Cloververso, sobre todo porque al principio pues nada más aparece ahí del río y pues ya ahí está, ¿no? Y nadie sabe de dónde salió, igual que el Clover cuando llegó a Nueva York. Y no podía faltar en esta recapitulación de películas que pudieron ser Cloverfields, pues una mención a la que oficialmente, o al menos durante un periodo de tiempo, se anunció como la cuarta película de Cloverfield, que al final resultó que el mismo productor J.J. Abrams dijo que no, que siempre no, y se lanzó como una película independiente que fue en 2018 el proyecto Overlord, una película ahí de terror y acción que, si bien tal vez no contenga los mismos matices que estamos buscando para este experimento, que es un monstruo que nos explica de dónde sale y que ataca a las personas, pues el hecho de que parte del hype generado por esta película fue siempre que la anunciaban como la tan esperada cuarta entrega de la saga Cloverfield, y después de esa aberración de la paradoja, pues los diversos medios y fanáticos esperábamos que fuera algo que al fin diera esa conexión final entre todas, pero no. Al final resultó que la lanzaron como una película adicional ahí independiente. Pero si bien ya hicimos este experimento y metimos ahí extraterrestres y mutantes y todo tipo de criaturas, no veo por qué no podremos hablar un poco de los zombies nazis que aparecen en esta película. ¿Y de qué va la historia? Bueno, en 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, resulta que un grupo de soldados estadounidenses, ahí como siempre el cliché de superpatriotas y superhumanos y los héroes del mundo, pues su avión, o ahí donde van siendo transportados a la guerra,
sobrevuela una ciudad europea, no sé si bien si era Italia me parece, y es derribado por las armas alemanas y estos soldados tienen que aterrizar forzosamente, o más bien se lanzan del avión en llamas y ahí con sus paracaídas terminan en una especie de bosque, se reagrupan y llegan a un pequeño pueblito ahí europeo que está sitiado por los alemanes. Entonces ellos tratan como de encontrarse con el contingente más grande para continuar la batalla, pero en su camino pues está este poblado lleno de soldados enemigos. Entonces ahí van como que investigando y viendo qué pueden aprovechar y se dan cuenta de que las personas de ahí pues están en contra del régimen que pusieron los alemanes y logran dar con algunas que están dispuestas a ayudarlos o al menos a esconderlos porque creo que estaban esperando a que llegaran los refuerzos o algo así. Entonces hacen como una alianza con estos locales, pero aquí es donde las cosas empiezan a ser un poco extrañas porque resulta que las personas de este pueblo están siendo llevadas contra su voluntad a una instalación que está en las afueras, como una especie de búnker, y ahí, bueno, todas las personas que han ido a ese lugar jamás han regresado. Y están como que tratando de expulsar a los alemanes para ir a este búnker y rescatarlos, ¿no? Para ver si todavía siguen con vida. Entonces, después de una serie ahí como de altercados, resulta que los soldados estos estadounidenses deciden tomar por asalto este búnker o al menos investigar ahí qué están realizando, porque hay rumores de experimentos y de que una superarma de Hitler que va a cambiar la guerra y siempre tratan de hacer como que está basada en hechos reales, ¿no? De que estaban esos rumores de que Hitler tenía como que armas extravagantes de ovnis y así. Entonces los soldados quieren como conseguir esta información y van y se infiltran en este búnker y ahí descubren, pues sí, que los alemanes están haciendo experimentos con las personas. Y hay un poco ahí como de gore y body horror porque encuentran ahí unos experimentos ahí que están humanos en diferentes estados de experimentación y están como cabezas cercenadas todavía vivas y así. El chiste es que los alemanes encontraron ahí como en el subsuelo una especie de sustancia ahí que al ingerirla te da como que poderes, pero si tú la ingieres así directo de ahí donde la están tomando, pues morirás. Entonces, para hacerla útil o para poder implementarla como arma, lo que descubrieron o el proceso que ellos implementaron es que primero tiene que ser como destilada o filtrada a través de los cuerpos de estas personas en las que han estado haciendo experimentos y al final el producto último es como un suero ahí que se inyectan y resulta que va desde que revive a los muertos hasta que te da super fuerza y superpoderes, ¿no? Entonces los soldados como que buscan destruir este laboratorio y al mismo tiempo como que llevar una muestra de esta a Estados Unidos para que ya no caiga en las manos de Hitler. Y ya ahí tienen como que enfrentamientos entre los soldados y los zombies y el comandante alemán se inyecta como suero y se vuelve un super soldado y ahí pelean y al final el último sobreviviente de los soldados pues resulta que consigue derrotarlo y volar este búnker por los aires ahí junto con la ayuda de ahí de una persona local. Entonces la película realmente no tiene muchos monstruos que digamos, únicamente aparecen estos zombies raros ahí que van persiguiendo a las personas y pues reciben golpes y disparos y no ceden, no mueren. La película es aburrida, sí. Al final ya como que en el laboratorio ya ves los experimentos, pero como que ya te sabes lo que va a pasar, como que no tiene una sorpresa así como al menos Life o Cloverfield Lane o el mismo Lugar en el Silencio tuvo, sino como que ya sabes qué va a pasar, ya sí, son unos zombies y al final va a ganar el bueno, ¿no? Entonces, yo creo que esta película sí estuvo bien que al final la cortaran como parte de Cloverfield, no creo que hubiera encajado para nada, ni como la paradoja, ni nada de esto, pero bueno, ahí está, es una película interesante, solo como el dato que alguna vez fue considerada como la cuarta en la saga de Cloverfield, no sé si llegó a verla. No, yo la llegué a ver, sí me escuché todo el hype de que hay la cuarta película, ¿no? Y veníamos justo de que, bueno, creo que justo después de que se estrenó Paradox, ya salió de que ya tenían filmada o ya estaban produciendo, ¿no? La cuarta película, que según iba a ser en un pasado anterior a todas las demás. Eso sí lo escuché. Y que creo que incluso una vez comentábamos de que era como la cuarta película, igual que la 4 de Tremors, que se localizaba en el pasado, ¿no? En el pasado de los vaqueros en Tremors. Aquí igual en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial. Y ya, de ahí, de hecho, se me olvidó que existía, ya no me acordaba hasta mucho tiempo después.
creo que estuvo en Netflix, porque sí llegué a ver una que decía Overlord, pero la verdad es que nunca la vi. O sea, el hecho de haber sido zombies como que sí me despistó bastante de el elemento tradicional del monstruo. Entonces ya no tenía como que mucha o relación de que luego te llaman y dices, entiendes que es algo de Cloverfield. ¿Cree que la hayan quitado como parte del Cloververso por todo el disgusto que generó Paradox? Y dices, no, y que haya dicho Abras, no, pues mejor ya no, y la hacemos aparte, ya la tenemos y hay que sacarla como otra cosa. Y que en dado caso de que lo hubiera dejado, sería de Overlord de quien nos estuviéramos quejando y no de Paradox, porque entonces Paradox hubiera sido un poquito más coherente todavía con el universo. Yo creo que Overlord es más llevadera que la Paradox, aunque no tenga monstruo ni nada, ni esta como explicación del multiverso. Al menos yo creo que sí disfruté un poco más Overlord que Paradox, pero sí, yo creo que después de ver lo que pasó, dijeron, no, mejor bórrale la palabra Cloverfield y ya sácala y ahí luego vemos qué hacemos después, mientras pues ya lánzala y a ver qué pasa. Y creo que la película tuvo buena recepción por los pocos que la vimos. Al menos yo creo que no es tan insufrible. Y al menos yo nunca había visto una película que abordara este tema de que las armas secretas de Hitler y esas cosas. De por sí no me gustan mucho las películas de guerra y así. Pero creo que este pequeño twist, este giro como que ahí los zombies y así, le da mayor sabor a la película. Porque finalmente en el cine underground serie B, lo de los zombies nazis, eso sí ya se habían visto. Yo sí llegué a escuchar, no a ver directamente, pero sí de películas de zombies nazis y cosas así relacionadas. Pero bueno, no la he visto, no puedo opinar más allá, salvo que al parecer como parte del Cloververso hubiera sido peor, pero como película por sí misma es mejor que Paradox, según su opinión. A lo mejor si él poder o suero o lo que sea no saliera ahí, que te muestran que hay un pozo ahí que excavaron y que de ahí lo están sacando, pues a lo mejor y podría haber una conexión de que en vez de eso estuvieran sacando de alguna criatura gigantesca que en años posteriores atacara a Nueva York, ¿no? ¿Como el Slusho? Ajá, exactamente. Ahí está, ya lo conectamos mejor. Ya arreglamos la película. Páganos, Abrams. Y que ahí se viera, ¿no? A lo mejor había un cadáver ahí oculto de algún Clover anterior en la prehistoria. Le están chupando la sangre, ¿no? Y le están chupando la sangre y con eso hacen los zombies nazis. Y ya, ahí está Cloverfield y está mejor que el Paradox. Sí, de hecho sí. Pues bueno, creo que hay varias películas más ahorita. Mientras grabábamos esto se me ocurrieron. Menciónenlas rápido. A ver cuáles son. A ver si yo vi alguna. Bueno, primero Tremors es obvio, ¿no? Pero Tremors es de la nada, intocable. que no se sabe. Tremors para nosotros es... Ajá. Se está en un pedestal. Y se darán cuenta a futuro el por qué. ¿Qué otra? The Mist, ¿no? Otro portal que se abre de la nada y salen criaturas. Pues ahí sí de la paradoja puedes inferirse que el proyecto Arrowhead o como se llame, ajá, pues abrió el portal dimensional y ahí salen todos estos monstruos con su niebla. Pues sí podría quedar también. Sí, exactamente. ¿Cuál otra? Bueno, ya habíamos mencionado algunas que decidimos apartar porque como que tenían otra temática. Por ejemplo, Bird Box, que también son unos monstruos ahí que si los ves ya te vuelves loco o algo así, ¿no? Te mueres. Y entonces, si en A Quiet Place los sordos, por no hablar, tienen mayor posibilidad de sobrevivir, en Bird Box los ciegos, por no ver, pues son los que van a sobrevivir, ¿no? Y entonces ahí tienes que vendarte los ojos para no ver nada y no sabes qué ocurre. Y de hecho nunca saben los monstruos porque pues, no los pueden ver los protagonistas o se mueren o se vuelven locos o no sé qué cosa. Entonces creo que tiene otra relación ahí, aunque ya esas abordan un poquito aspectos más, pues, más metafísicos, no sé, porque incluso en estas habíamos metido también a esta otra de Annihilation. A la de Natalie Portman. Ajá. Pero no se entiende nada de nada. No, esos ya están un poco más abstractas, pero igual, o sea, ya super estirando esta cuestión de la paradoja lo permite todo, pues igual y ahí encaja, ¿no? Sí, pues Resplandor ahí que también es una cosa como extraterrestre, ahí como que en cierto modo un homenaje o tomando de inspiración el cuento clásico de Lovecraft del color del espacio exterior, pues llega ahí y empieza a invadir nuestro planeta y genera todo tipo como que de alteraciones genéticas medio extrañas. Igual viene de la nada, no sabemos dónde llegó, así está ahí y al final es el final abierto de que haya qué va a pasar, ¿no? Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy.
en el que hablamos pues de, al final fueron, ¿qué? 5 películas, más las Cloverfield. Las que hayan sido, estuvo bien, ¿no? Sí, finalmente el Cloververso ya puede ser tan extenso y extremo como uno quiera, pero bueno, finalmente nosotros nos quedamos con la Cloverfield clásica como una excelente película, y las otras de las que hablamos el día de hoy pues todas tienen sus elementos que las hacen interesantes o al menos entretenidas. A nosotros nos han gustado, por eso las tomamos en cuenta aquí. Todas tienen algo que aportar en su muy particular forma, ya no precisamente hablando de este Cloververso, ¿no? Esto fue más que nada como el experimento para demostrar que las películas podrían haberse hilado de una manera mucho mejor de lo que terminaron siendo, y que hay otras películas que, si bien no tienen nada que ver, pues incluso podrían encajar mejor con esta saga, ¿no? No sé si vaya a haber más Cloverfield. Si lo hay, pues esperemos que ya no divaguen más, que se vuelvan a centrar en lo que a nosotros nos gusta, que es el monstruo causando caos en la ciudad o en el pueblo o en donde quieran. Y bueno, nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook y Twitter, nos encuentran como Café Anime Lair, y en el blog cafeanimelair.com, y en este podcast de ficciones que pueden escuchar de Spreaker, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast y YouTube. Así que nos estamos viendo en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta la próxima.